En Filipenses capítulo 3, y vamos a ir desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a ponernos de pie, por favor, y les quiero recordar nuestra conferencia de liderazgo. Si usted nos está viendo por internet, nos está escuchando, nuestra conferencia de liderazgo es el 7, 8 y 9 de mayo. Va a estar con nosotros el pastor Alejandro Córdoba, el pastor Luis Ramos, el pastor Ezequiel Salazar, el pastor Oscar Galván, el pastor Bob Gray, el pastor Kevin Wynn. Tenemos 6 pastores que van a estar con nosotros y yo le invito para que pueda venir. Vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Tengo 5 puntos y nos vamos. Ahora, si sigue lloviendo, nos quedamos un ratito más. ¿Quién trajo la lluvia? Aquí los de Tula, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer Filipenses capítulo 3. Yo lo voy a leer porque a lo mejor ustedes no me van a poder escuchar. Más volumen. Filipenses 3, versículos del 7 al 11. Dice la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todos, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo. Te damos gracias por el apóstol Pablo y las palabras que él ha dejado plasmadas a través del Espíritu Santo en este bendito libro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender, que nos ayudes a ver la manera que Pablo vio las cosas y que ahora, al ser salvos, podemos ver las cosas de una manera diferente. Somos salvos a través de Cristo y tenemos vida eterna a través de Cristo. Y a través de Cristo, Señor, nuestra vida ha cambiado completamente. Gracias, Señor, te damos. Bendice tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios acá en el versículo inmediatamente, en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Número 1, primera cosa que podemos ver una perspectiva diferente. Una perspectiva diferente. Dice la palabra de Dios que Pablo decía: cuántas cosas eran para mí ganancia. Antes había muchas cosas que para mí eran de mucha ganancia, pero ahora esas cosas que antes para mí eran de ganancia, ahora ya no me importan, ya no son tan importantes. Antes de ser salvos, podemos concluir que antes de ser salvos teníamos una perspectiva de ver las cosas de una manera diferente. Primer cosa, las cosas materiales eran más importantes. Trabajábamos y nos desgastábamos por las cosas materiales. Queríamos tener más. Ahora espero que al ser cristianos ya las cosas materiales ya no sean de tanta importancia. Ahora deben de seguir siendo importantes, pero dice Pablo, aquellas cosas que yo tenía antes
eran de suma ganancia, dice ahí. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Eran, dice la Biblia, todas estas cosas, cosas materiales. Vean lo que dice Santiago 4:4. Espero que sea mi agua. Así es. Santiago 4:4 dice: oh almas que adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. De tal manera que para Pablo las cosas materiales antes eran de suma importancia. Segunda cosa, la fama era más importante. Las cosas que antes yo tenía, como la fama, era lo más importante. Vean lo que dice Mateo capítulo 23 en el versículo 2. Mateo 23 en el versículo 2 al 7 dice la Biblia: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser ¿qué? Vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Ahora les voy a contar un secreto, pero no se lo cuenten a nadie, amén. No sé si se han dado cuenta que en nuestras invitaciones de los pastores que vienen nunca ponemos doctor Kevin Wynn, doctor Luis Ramos, doctor Luis Parada, porque a mí me choca eso. No se lo cuenten a nadie, amén, pero a mí me choca. Si un día a mí me dan un doctorado, lo aceptaría, pero me chocaría. Y me chocaría más cuando alguien me invita y me diga: oh, doctor Muñoz. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos aplaudan. Nos gusta que nos reconozcan. En ocasiones hay hermanos que en ocasiones se refieren a un servidor como hermano. Y luego, pastor. Y a mí no me ofende que alguien me diga hermano. Es más, me ayuda a bajarme un poquito y recordar que también soy hermano. Amén. No lo voy a regañar y decirle: joven, la siguiente vez que te dirijas hacia mí, dime pastor. No, porque aquí dice la palabra de Dios: aman que les digan Rabí, Rabí. Pero Pablo dice: antes cosas eran para mí de ganancia, como las cosas materiales, como la fama era más importante. Número 3, el dinero era más importante. Vean lo que dice 1 Timoteo 6:10. El dinero era más importante. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿qué yo haría si alguien me regala $1,000,000? Los aceptaría, amén. Yo los acepto. Si alguien me regala $1,000,000, yo los acepto con cariño y ternura, porque el dinero no es malo. El tener mucho dinero no es malo. Amén. No es malo tener mucho dinero. El amor al dinero es lo malo.
El no estar satisfecho con 100 pesos y decir yo quiero más, y una hambre insaciable de tener más dinero. Pero el trabajar no es malo y trabajar por dinero no es malo. Y gracias a Dios por aquellos que trabajan y ganan dinero, porque el dinero no es malo. Dice la palabra de Dios aquí que el amor al dinero es lo malo. De tal manera que si amo más el dinero que amo yo a Dios, ahí hay un grave problema. Y Pablo dice, para mí había muchas cosas que antes para mí eran ganancia, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora Pablo tiene una perspectiva diferente. Número 4, una posición social era más importante. No solamente fama, pero simplemente una posición social era para Pablo algo más importante. Él dijo, wow, yo era de esos fariseos, yo era de esos que eran importantes. Entonces, número 1, tenemos una perspectiva diferente. Vean, regresen a Filipenses capítulo 3. Pablo está reconociendo que antes de ser salvo, él veía las cosas de una manera diferente. Dice, versículo 7, Filipenses 3:7, pero cuántas cosas, y pueden subrayar ahí la palabra cosas, porque se repite varias veces, cuántas cosas eran, ya no lo son, eran antes para mí ganancia. Y dice, ahora las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor de Cristo. De tal manera que esto antes era para mí importante, el dinero, las cosas materiales, la fama, una posición social, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora lo más importante para mí es Cristo. Número 2, una posición diferente, una posición diferente. Dice acá, yendo al versículo 8, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice ahí, estimo ahora todas las cosas, otra vez la palabra cosas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice Pablo, ahora lo que yo conozco es mucho más excelente de las cosas que antes yo tenía. Y regresando un poquito al versículo 6, vean lo que dice ahí. En cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo ahora no solamente tenía una perspectiva de las cosas diferente de las cosas, pero ahora tiene una posición diferente, porque dice que antes perseguía a la iglesia. Antes Pablo perseguía a la iglesia y ahora ya no persigue a la iglesia, sino ahora quiere el conocimiento excelente de Cristo. Vamos a ver lo que dice Hechos 22:4. No se pierdan de Filipenses, pero Hechos capítulo 22 en el versículo 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo tenía una posición diferente. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 13, antes de Efesios, Filipenses, Gálatas capítulo 1 versículo 13, dice ahí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios
y la asolaba. De tal manera que antes Pablo odiaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, su posición era diferente, era alguien que entre más podía, más destruía a la iglesia de Cristo. Pero ahora su posición, de acuerdo a Filipenses capítulo 3 en el versículo 8, dice: ahora todo esto lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice la Biblia, lo tengo ahora por basura. Número 3, una puerta diferente. Una puerta diferente. Versículo 9, dice ahí, Filipenses 3:9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es por la ley. O sea, hablando de su salvación, no dice Pablo, la salvación antes yo pensaba que era a través de la ley y haciendo las cosas de la ley y asegurándome que, como lo leímos, bueno, no lo leímos, pero estaba ahí en Gálatas 1:12 me parece, en donde decía que estudió bajo los pies de Gamaliel, y era aquí en el versículo 5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y Pablo está dando a entender, antes yo estaba caminando entrando por una puerta diferente que yo pensaba que me iba a dar salvación, y era la puerta de las buenas obras, la puerta de la justicia a través de la ley, la puerta de la salvación a través de portarme bien, de ser fariseo, de ser de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, de estar circuncidado. Esa puerta para mí era importante. Pero ahora Pablo reconoce que hay otra puerta, y es la verdadera puerta, que es solamente Cristo. Juan 14:6, ya conocen este versículo, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. No hay otra puerta, no hay otra manera, no hay otra forma de salvación. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo muy claramente que la salvación no es a través de las obras de la ley, sino él está diciendo: la única manera de ir al cielo con Cristo, con Dios, es a través de poner mi fe en Cristo. Y esa es una puerta diferente. De tal manera que Pablo tenía, antes de ser salvo, una perspectiva diferente, una posición diferente. Quería destruir la iglesia, y ahora quiere más de Cristo. Tenía una puerta diferente para ser salvo. Número 4, una persona diferente. Una persona diferente. Antes Pablo era el importante. Su persona era la más importante. No había nadie más importante que él. Pero ahora cambió la persona más importante, porque ya no es él, sino que ahora es Cristo. Vean lo que dice Filipenses 3 en el versículo 10. Filipenses 3:10 dice: a fin de ¿qué? De conocerle. Pablo está diciendo: antes yo era el importante, antes mis cosas eran importantes, pero ya las son pérdida. Antes lo que yo hacía era lo más importante, destruir la iglesia, pero ya eso ya no es. Antes mi salvación era lo más importante, a través de la justicia, pero ahora su puerta cambió. Y antes
La persona más importante era yo, pero ya cambió, porque dice Pablo, a fin de conocerle. Ya no es él el más importante, ahora la persona más importante en su vida es Cristo. Amén. Y esa debería ser la persona más importante en nuestra vida. La persona más importante en mi vida no es mi esposa. Amén. Y ella lo sabe. La persona más importante es Cristo. Y eso debe de ser así, porque si para mí la persona más importante es Cristo y para ella la persona más importante es Cristo, y ella está allá y yo estoy aquí en este lugar y Cristo está ahí y yo estoy caminando hacia Cristo cada día de mi vida y ella está caminando hacia Cristo cada día de su vida, vamos automáticamente ella y yo a acercarnos más, porque la persona más importante ya no soy yo, ya no es ella, ya no son nuestros hijos, ya no es Ricky Martin, ya no es Shakira, ya no es José José, ni Luis Miguel, ni Juanga, algunos todavía vienen de negro, ni Juanga, sino es Cristo, la persona más importante. Y Pablo dice, a fin de conocerle. Pablo está diciendo, yo lo quiero conocer más a él. Ahora, si había alguien que lo conocía bien, era Pablo, porque Pablo platicó con él un buen rato cuando él iba en camino a Damasco y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo ahí hablando con Jesús. Y aún así Pablo dice, yo lo quiero conocer más. Dice Pablo que él fue llevado cuando él fue apedreado y creemos que murió y fue llevado hasta el tercer cielo. Dice Pablo, vi cosas que ni puedo decir ni contar porque fueron cosas tan increíbles. Pablo tuvo ¿cómo se podría decir? Tuvo una prueba de lo que es el cielo. Y aún así, dice Pablo, yo quiero conocerle más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La persona más importante para Pablo ahora ya no era él, sino que ahora era Cristo, una persona diferente. Y número 5, un premio diferente. Vean lo que dice adelantito, aunque nos vamos a saltar de los versículos que leímos, pero vamos a leer Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Al qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora su premio era diferente, un premio diferente. El premio que antes obtenía Pablo era el aplauso de los hombres. El premio que antes obtenía Pablo cuando allá cuando muere Esteban, dice la palabra de Dios que él ha tomado parte en la muerte de Esteban y el premio era el aplauso de los hombres. El premio era que cuando él estaba ahí y casi doblando sus brazos y viendo que como Esteban era muerto y regresando a los sumos sacerdotes allá a Jerusalén y contándoles, diciéndoles, ¿saben qué? He logrado
matar a más cristianos y estos del camino y esta gente que predica y habla de Cristo, y ya matamos a 30, ya metimos a la cárcel a otros 20 y murió Esteban y todos los sacerdotes. Pablo, wow, tremendo Pablo. Pero ahora su premio es diferente. Dice Pablo, olvidándome de lo que queda allá atrás. Pero él tenía que olvidarse de todas las atrocidades que había hecho. Olvidándome de lo que queda allá atrás, del premio y de la gente y de los aplausos y de lo que fui yo. Y ahora mi premio, dice Pablo, es Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 11:6 dice, ya se me olvidó, pero vamos a ver Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un día vamos a escuchar las palabras de parte de Dios diciendo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora su premio de Pablo es hacer la voluntad de Dios, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un premio diferente, una perspectiva diferente, una posición diferente, una puerta diferente, una persona diferente y un premio diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque desde el momento en que fuimos salvos, nuestra perspectiva de ver las cosas cambiaron. Nuestra perspectiva de lo que nosotros éramos cambió. Nuestra perspectiva de lo que nosotros hacíamos cambió. La persona más importante ya no somos nosotros, ni otra persona, sino eres tú. Y el premio más importante ya no es el aplauso de los hombres, sino es que escuchemos un día, bien, buen siervo y fiel. Gracias, Señor, porque pudimos entrar a través de esa puerta, una salvación diferente. No es que haya otro evangelio o que haya otra salvación, pero antes pensábamos que había otra salvación. Gracias, Señor, te damos. Y así con ojos cerrados y con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí. Y ciertamente las cosas han cambiado desde que he sido salvo, desde que he sido salvo. O a lo mejor diría, pastor, aún estoy batallando con las cosas materiales, estoy batallando con quizás el aplauso de la gente o el reconocimiento o mi posición, no sé, pero habrá alguien que dijera, pastor, Dios me ha hablado en esta noche, aquí está mi mano. Habrá alguien así. Gracias a Dios, Dios le bendiga, gracias a Dios, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, el piano va a empezar a tocar y si Dios le ha hablado, toma una decisión y dígale, Señor, gracias porque cambiaste mi vida completamente. El rumbo y la dirección de mi vida eran hacia el infierno, pero ahora, gracias a Cristo, gracias a ti, voy al cielo, tengo vida eterna. Gracias, Señor, te doy. Habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, yo aún no soy salvo, yo aún no tengo vida eterna, todavía yo no sé acerca de si voy al cielo o a dónde voy. Pastor, a mí me gustaría saber cómo tener vida eterna y salvación. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta noche quiero pedirle a Cristo salvación y vida eterna. Alguien así levantaría su mano. Alguien así. Muy bien, siga orando y dígale al Señor, Señor, gracias porque ahora tengo un rumbo diferente, voy al cielo. Gracias, Señor, por la salvación a través de Cristo Jesús. Gracias porque me has salvado. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Vamos a continuar ahí, continúe orando y hablando con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuántas cosas eran para nosotros ganancia.